Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas noches, bien, gracias a Dios y usted. Buenas noches, bien, gracias a Dios. Súper bien, gracias a Dios, con una semana corta, ¿no? En algunos sentidos uno dice, bueno, la semana corta, chévere, sí, porque llega más rápido el fin de semana para descansar, pero también a veces con temas de obligaciones, pues es un poco complejo. Pero aquí viene lo importante, ¿cierto? De esa gestión del tiempo que nosotros hemos venido hablando la clase pasada. ¿Ya? ¿Sí lo recuerdan? Que estábamos en el tema de gestión de tiempo. Sí, Gracias allí por la respuesta. Bueno, equipo, yo creería que vamos a dar inicio con la clase. Ya creo que dimos un tiempo prudente de espera para dar inicio, aunque me preocupa porque estamos menos personas el día de hoy. Bueno, esperemos que en el transcurso de la clase se vayan uniendo y para ello les quiero pedir el favor especial y es que si van solicitando ingreso los compañeros que ustedes porfa me puedan ayudar a darles ingreso mientras estoy presentando. Quiero preguntarles en este momento qué diapositiva estamos viendo. evita a los ladrones de tiempo. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, la clase pasada, sí, habíamos quedado en evitar esos ladrones de tiempo, ¿sí? Donde estábamos dialogando un poco que habían unos ladrones de tiempo externos, ¿sí? Y que habían unos que también pues son internos, ¿no? Y que dependen de nosotros. Entonces aquí vamos a revisar un poco, digamos, como el poder evitar, ¿no? Esas distracciones o esos ladrones de tiempo. Entonces vamos a estar analizando primero el evitar distracciones personales como cuáles. Entonces, primero hay que partir de que estas interrupciones, ¿no? Personales provienen de quienes de nosotros mismos o seguramente también van a estar relacionados con el entorno cercano con el que nosotros pues nos relacionamos, ¿no? Bien sea estudio, bien sea trabajo, en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, ¿sí? Y pues que estos ladrones de tiempo, distracciones de tiempo personales, van a empezar a reducir, ¿no? Ese tiempo que nosotros tenemos para esas tareas importantes. Entonces, aquí es importante que nosotros empecemos a también a evitar, ¿no? Ejemplo, situaciones como cuáles o prácticas como cuáles. Revisar, ejemplo, las redes sociales, ¿no? Que lo podamos hacer en un tiempo un poco más justo al que lo estamos haciendo ahorita. Ejemplo, si estamos dedicando, no sé, media hora a revisar pues esas redes sociales, que ahorita pues lo hagamos en menos tiempo, no sé, 10 minutos, ¿sí? Porque pues a veces algunos de nosotros pues utilizamos las redes sociales, por supuesto, para estar allí como un poco actualizados, ¿no? Pero pues estas redes sociales poco a poco pues van quitando un tiempo que es importante. Ejemplo, otra podría ser el tema de contestar mensajes, ¿no? Revisar nuestro WhatsApp, nuestros mensajes de WhatsApp, de Facebook, de correos, ¿sí? Entonces allí la idea es que se puedan ir contestando en menos tiempo, ¿no? Ser como a veces muy puntuales en esos mensajes, porque a veces solemos como extendernos en esos mensajes y no ser tan breves y puntuales en esas respuestas. Podría ser allí también una forma de reducir un tiempo, ¿sí? Y también puede ser que, ejemplo, respondamos este tipo de mensajes mientras vamos realizando algunas tareas, ¿no? Mensajes que obviamente pues no requieran
de una atención plena, ¿no? De mindfulness, ¿no? Que no requiera pues como una atención plena, porque por supuesto sí es un tema bastante importante que se le debe prestar pues como la atención que se requiere, pues bueno, ahí sí no podríamos responderlo mientras estamos haciendo otras actividades, ¿sí? Mm, hay otro que es ejemplo colocarnos límites, ¿no? Es que hemos visto que hoy en día el tema de, pues, del celular, ¿no? El estar conectados allí a los celulares, pues, toma bastante tiempo, entonces es ponernos límites y creo que anteriormente estábamos hablando un poco y mencionábamos que, ejemplo, poderlo dejar retirado de ese lugar de trabajo o del lugar, pues, digamos, que estemos realizando determinada tarea, ¿no? Entonces allí también es importante como hecho. Y algo importantísimo que es, ejemplo, generar pues unos espacios, unos horarios, ¿sí? Donde pues nuestros compañeros, familia, ¿sí? O personas cercanas, pues conozcan este horario y sepan que son horarios en los que nosotros pues vamos a utilizar para el desarrollo pues de las diferentes tareas y que habrá otro momento en el día en el que podamos pues atender sus inquietudes, en el que se pueda compartir y demás. Por supuesto, pues aquí hay que tener en cuenta, ejemplo, que si es una situación urgente, ¿cierto? Que se debe dialogar, pues bueno, nada que hacer, hay que atenderla. Pero en la medida de lo posible, si no es nada importante, pues que la otra persona pueda solucionar, ¿sí? En la medida de lo posible, sin nuestro apoyo. Estábamos hablando en el caso, ejemplo, de las conversaciones, ¿no? Conversaciones que vayan al grano, entonces ser como muy puntuales en esas conversaciones que se tienen, ser claros, ser directo, enfocarnos, ¿no? En esa comunicación. A veces nosotros tenemos la posibilidad de prepararnos con anticipación frente a las respuestas que vamos a dar, si es a nuestro jefe frente a un informe, si es frente a nuestro compañero, si acerca de un tema relacionado con el trabajo o por el contrario, si es un tema personal, nos podemos anticipar con estas respuestas y que sean, ejemplo, lo más claras, directas, puntuales, allí no extendernos que de una manera pues innecesaria, ¿no? Entonces, a veces, cuando se suele estar en ventas, ¿sí? Y damos y prestamos este servicio de ventas vía telefónica, suele pasar, ¿no? Que allí pues el cliente primero nos cuenta toda la historia para al final decirnos, ejemplo, cuál es el producto que requiere o cuál es la situación que se le está presentando. Pero primero pues cuenta toda una historia para ya después llegar como a ese punto clave al que nosotros necesitábamos que la persona pues llegara de una vez, ¿no? En el caso de las reuniones que en algún momento lo mencionábamos, la clase pasada, y que algunos de ustedes decían, no, había una persona en específico que decía, no, esas reuniones, ¿cierto? Que no tienen sentido, pero a veces pues esas reuniones que tienen un sentido pues se van convirtiendo en eso, ¿no? En reuniones que se extienden de manera innecesaria. Aquí como sugerencias lo que podemos hacer es, ejemplo, eh, crear como una estructura, ¿no? Clara al hablar, donde nosotros podemos decir, ejemplo, bueno, vamos a definir cuál es el objetivo, ¿sí? Cuáles son los datos que debe de estar, de ejemplo, en esta conversación y la conclusión. Y ya partiendo de estos tres elementos, entonces podemos generar allí una conversación un poco más clara y breve. La siguiente que es respetar el tiempo ajeno. Uy, digamos qué punto y qué, digamos, ladrón de tiempo, ¿no? A veces que interfiere en nuestras tareas y son, pues, a veces cuando solemos, ¿no? Ser como un poco impuntuales, especialmente en las reuniones, ¿no? Entonces aquí lo primero es ser muy empáticos y comprender y valorar el tiempo que tienen los demás, ¿sí? Como si fuera nuestro tiempo propio, ¿no?
Entonces, a veces estamos como entorpeciendo un poco el tiempo de las demás personas o las actividades de las demás personas cuando no solemos llegar puntuales a un lugar, cuando no solemos, ejemplo, llegar puntuales a una reunión o cumplir, ¿no? Un ejemplo, no sé, una cita médica donde de pronto en algunas ocasiones, porque a veces cuando uno no cumple, ¿cierto? La mayoría de veces cuando uno no cumple una cita médica suele perderla, ¿sí? Pero hay lugares donde de pronto le dan a uno como el chance, pero allí puede hacer que se generen reprocesos, atrasos en otras agendas y demás. Entonces es importante que nosotros allí pues tengamos como ese respeto por la agenda de los demás, ¿sí? Y como sugerencia acá entonces podríamos, ejemplo, generar, utilizar aplicaciones, ¿no? O unos métodos que nos permitan crear como esos recordatorios, ¿sí? Para esas citas, tener allí como alarmas, ¿no? Lo que nosotros decimos recordatorios o alarmas que nos permitan, ay, qué pena, aquí había una persona que estaba solicitando el ingreso. Entonces allí es poder, ejemplo, colocar pues unas alarmas debidamente, ¿sí? Con unos 10 minutos de anticipación, ¿sí? 10 minutos por ahí de anticipación que nos permitan recordar esas citas o esos encuentros. Yo por lo general, ¿yo cómo lo hago? Pues utilizo una aplicación, ¿sí? Que es como un recordatorio y allí en esta aplicación lo que hago es colocar un día antes, ¿sí? De la cita que tengo programada y lo coloco también el mismo día de la cita, pero lo coloco, ejemplo, muy en la mañana. ¿Sí? Con eso yo digo, bueno, en caso dado de que se me olvide, pues como el compromiso que tengo, sé que si lo coloco pues muy en la mañana y pues la reunión, la cita y demás, es en horas de la tarde, pues tengo como el transcurso del día, como para reacomodar cosas o actuar, ¿sí? Frente al compromiso que tengo. Esta aplicación que yo utilizo en este caso de recordatorio se llama SM Plan, ¿sí? Entonces, esta es como la aplicación que yo utilizo y es muy chévere porque pues ahí se coloca pues fecha, hora, cuántos tiempos, pues el cuánto tiempo tú quieres que se repita como la alarma y demás. Pero bueno, después se las comparto por el grupo, les envío como el enlace para que ustedes pues la tengan allí presente si la quieren como utilizar. Entonces allí es un poco ello, ¿no? En ese sentido. La siguiente que es ordenar, ejemplo, tu tarea o pues digamos los trabajos que se tienen, ¿no? Entonces como empezar a generar unos espacios, ¿sí? Donde nosotros pues como que organicemos, ¿sí? Y nos concentremos en generar como estrategias que nos permitan ahorrar tiempo, que nos permitan, ejemplo, también de una u otra manera, pues como que no estar en ese corre, ¿no? Del día a día y como todo tan ajustado, como todo tan rápido como para allá, ¿no? Entonces empezar también de una u otra manera, cuando nosotros nos organizamos, ahorramos tiempo y demás, seguramente pues esos niveles de estrés van a empezar a bajar, ¿no? Porque pues allí lo que estamos buscando es no perder, pues digamos, como tiempo en organizar o en llevar a cabo alguna tarea de pronto que no estaba dentro de nuestra agenda, ¿no? Por decir de alguna manera, no sé, tenemos una cita médica, ¿sí? Pero resulta que para esa cita médica debemos de llevar exámenes o los resultados de exámenes anteriores que nos hayan, ¿cierto? Realizado, pero resulta que lamentablemente no me preparé con anticipación pues para esta cita con esos documentos, entonces seguramente pues allí voy a perder
tiempo al estar buscando pues esos exámenes que anteriormente me programaron. Entonces puede hacer que ya empiece sobre el tiempo pues para llegar a la cita y demás. Como sugerencia, nosotros, ejemplo, aquí podríamos empezar, si estamos realizando, si estamos manejando, ejemplo, documentos, ¿no? Que son físicos, entonces generar pues como ciertas cajoneras, ¿no? O ciertos lugares donde uno sepa que allí los documentos están distribuidos, ¿no? Entonces esto es del médico, esto es del trabajo, esto es del estudio, entonces todo tenerlo como organizadito. Si estamos hablando que ya es algo digital, entonces poder crear en nuestros computadores o en nuestros celulares como unas carpetas donde pues estos documentos estén debidamente archivados, ¿sí? Y pues no perder allí tanto tiempo en la búsqueda de esos documentos. El siguiente que es detectar tiempos, ¿sí? Muertos y poderlos empezar a utilizar, ¿no? A aprovecharlos. Entonces, aprovechar pues como esos tiempos en los que uno dice, ah, no, mire, aquí entre tarea y tarea, eh, no sé, me quedó un espacio o seguramente de pronto, no sé, nos citaron a una reunión, ¿sí? Este sería un ejemplo muy práctico y es, nos citaron a una reunión y resulta que en esta reunión tuvimos que esperar, no sé, 10, 20 minutos. Entonces, en ese tiempo de espera, pues nosotros podemos, ejemplo, no sé, responder mensajes, responder correos o de pronto, pues si tenemos a la mano nuestro portátil o bueno, la herramienta de trabajo, empezar a adelantar algún tema o la siguiente tarea que viene después, ejemplo, de esa reunión, si es posible. Entonces, buscarlos esos tiempos muertos y empezarlos como utilizar. Hay otro y es el tema, pues digamos, para quienes se transportan, ¿no? En transporte público. Entonces, estos espacios también son, o tiempos, son tiempos muertos que nosotros podríamos utilizar, ¿no? Obviamente, pues teniendo en cuenta el tema de seguridad y demás, ¿sí? Que no nos expongamos, pero sí sería pues una forma de utilizar el tiempo muerto. También podríamos, ejemplo, aprovecharlo, ¿sí? Como para esas actividades de ocio como leer, escuchar música y demás. Allí pues indiferente de que no estemos adelantando una tarea, ¿sí? Pero pues sí estamos dedicándonos tiempo, lo cual nos va a ayudar de pronto a reducir niveles de estrés y demás. Entonces allí esos tiempos también los podemos utilizar. Está el otro y es la reflexión, ¿no? Para aplicar. Entonces allí es como empezar, digamos, a validar de una u otra manera, ejemplo, cuáles son como esos, digamos, esos puntos que aún nosotros pues no estamos aplicando. Entonces empezamos a mirar, ejemplo, no sé, sé que estoy teniendo, no sé, tiempos muertos, pero pues aún no los estoy aprovechando o aún sigo siendo pues como muy extenso en las conversaciones que tengo. Tal vez me estoy tomando más tiempo para revisar las redes sociales, entonces como empezar a revisar cuáles son esos puntos que aún yo no estoy trabajando o no estoy aplicando de manera correcta y empezar a hacer como esa evaluación y replantearlo, ¿no? Entonces empezar a revisar de nuevo en qué debo de mejorar y todavía pues como qué es lo que me lleva a aún más tiempo del que se requiere. Vamos a estar revisando unas técnicas y estrategias, ¿cierto? Para la autogestión, pues, de ese tiempo, ¿no? Entonces, aquí vamos a partir de qué es esa autogestión, ¿sí? Entonces, esa autogestión viene siendo esa habilidad fundamental para nosotros empezar a maximizar, primero, a maximizar la productividad a nivel, llamémoslo ejemplo, a nivel de trabajo, estudio, hogar, bueno, dentro de las diferentes tareas que tenemos allí, incluidas pues como en nuestro día a día. Y poder llegar, ¿sí?
a esas metas o a esos objetivos que anteriormente pues nosotros nos hemos planeado, ¿sí? Entonces poder llegar como a esos objetivos, pero que lo hagamos pues de una manera efectiva, ¿no? No que de pronto lleguemos allá como a esa meta, ¿cierto? Como cuando subimos a Monserrate, pues no sé, de pronto quienes vivan acá en Bogotá o quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Monserrate, de conocer Monserrate, entonces como cuando uno llega ya a la cima, ¿no? De Monserrate y uno llega ya, mejor dicho, eh, que la da toda porque ya no hay nada de energía. Entonces, no llegar de esta manera, sino llegar de una manera propositiva, de una manera efectiva, donde pues digamos, listo, si logramos potenciar, ¿cierto? Esa autogestión y pues allí vamos a centrarnos pues como en dar esa prioridad y hacer uso pues de esas diferentes listas o digamos como agendas que nosotros realizamos referente pues a las tareas que tenemos en el día a día. Entonces vamos a empezar primero por el establecimiento pues de prioridades, que en este caso sería poder identificar, ¿cierto? Esas tareas más importantes e urgentes, ¿cierto? Para podernos empezar a enfocar, ¿no? En ellas primero. Entonces, empezar a utilizar, ejemplo, una herramienta, ¿sí? Como lo es la matriz de Eisenhower, que sería, digamos, una matriz que nos va a permitir, ejemplo, ver lo que es urgente versus lo que es importante. Entonces, esta podría ser una buena herramienta para empezar como a delegar esas tareas importantes también y urgentes, ¿no? Y empezar allí a validar, ¿no? Y a priorizar qué es lo que debo, ejemplo, entregar hoy, qué es lo que debo entregar mañana, pero puede ser que para el día de hoy, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, me salgan muchas actividades, ¿sí? Pero dentro de hoy, de lo que tengo que entregar, ¿qué es lo que tengo que entregar a primera hora? ¿Qué es lo que tengo que tener listo, ejemplo, al mediodía? ¿Qué es lo que puedo entregar ya al final del día? Entonces también entrar pues como en esa priorización de una manera detallada para pues dar cumplimiento con esas actividades o esas metas que ya anteriormente pues hemos venido identificando, ¿sí? Como sugerencia, entonces hay que mirar, ¿no? Cada mañana empezar a identificar, ejemplo, por lo menos tres tareas, ¿sí? Tres tareas que sean como importantes o claves, ¿sí? Que se deban de llevar a cabo en el día, ¿sí? Entonces allí es como mirar un poco hecho. La siguiente, que creo que esta es una digamos, de las formas más fáciles, o bueno, en mi concepto, en lo personal, a mí me funciona mucho hacer pues un checklist, ¿no? Una lista de tareas y agendas, pero bueno, hay en ocasiones que utilizo pues lo que son herramientas digitales, pero soy muy de utilizar la agendita, ¿cierto? Con el esferito allí a mano. Me gusta mucho este tipo de agenda. Obviamente, pues hay algunas herramientas que son un poco más chéveres, pues para manejar, ¿no? Pero a veces, no sé, digo, creo la herramienta acá en el computador, pero pues no la enlazo como al celular, entonces de manera inmediata pues no puedo acceder a ella, mientras que la agenda pues me la cargo para todo lado donde voy, me la cargo y pues ahí me queda súper fácil como mirar esa lista. Entonces allí empiezo a escribir, ¿sí? Lo que son los pendientes, ¿sí? Puedo escribir ejemplo y bueno, de los pendientes, entonces voy subrayando, ¿sí? Con un resaltador, qué es lo que voy llevando a cabo y qué es lo que va quedando, ¿sí? Y al final del día, pues reviso cómo me fue y miro entonces también qué puedo empezar a dejar, ejemplo, para el siguiente día, que sí definitivamente pues debe salir y de esta manera a veces hago como mi agenda, ¿no?
Más sin embargo, pues más adelante vamos a ver algunas otras herramientas que también son pues como muy válidas para empezar a revisar como esas tareas del día a día. Allí, en este sentido, podemos, ejemplo, utilizar, o bueno, más que utilizar, empezar a revisar, ¿no? Esa lista y al iniciar el día, ¿sí? Se revisa qué es lo que tenemos, ¿cierto? Porque seguramente pues hemos realizado la agenda el día anterior o la hemos realizado, ejemplo, con una semana de anticipación. Entonces, revisar como esa lista al empezar ese día y al finalizar también pues revisar, ¿no? Para tener allí qué fue lo que completamos y qué no. Está el tema de la flexibilidad, ¿no? Y adaptabilidad, porque esta a veces sí que cuesta la flexibilidad y la adaptabilidad a esas tareas, ¿no? Pero este punto es muy importante porque es una capacidad, ¿no? Que nosotros adquirimos de una u otra manera, ¿sí? Podría ser también una de esas competencias que nosotros, así como nos adaptamos, ¿no? A ciertos cambios, a ciertas personas, a ciertas tareas y demás. Entonces aquí también lo podemos hacer con esa agenda que tenemos en el día a día. Entonces allí vamos a empezar a ajustar, ¿no? Esos planes, ¿sí? De acuerdo, pues, a situaciones que se van presentando en el día a día. Entonces, pensemos en el mismo ejemplo de la reunión, ¿sí? Que anteriormente dijimos que teníamos que esperar 20 minutos antes. 20 minutos, perdón, para que iniciara la reunión. Pero así como tuvimos que esperar 20 minutos para que iniciara esa reunión, seguramente pues nos vamos a correr en esa reunión. Entonces, la reunión se va a demorar 20 minutos después de lo que se tenía planeado pues para finalizar. Entonces, seguramente allí ya nuestra agenda, ¿cierto? Se va a empezar a ver un poco ajustada. Entonces allí lo ideal es que a través de esa flexibilidad y esa adaptabilidad, pues nosotros empecemos a reagendar o a reacomodar o a replantearnos esa agenda, ¿sí? Entonces es un poco pues mirar como en el día, ¿no? Cuáles son como esos colchones de tiempo que nosotros llamamos entre tarea y tarea como para poder ir incluyendo de a poquitos esa situación inesperada o ese retraso de reunión que no lo teníamos, digamos, como provisto ahí en nuestra agenda. Entonces sería un poco como eso, podernos ajustar un poco frente a ello. Y está, ejemplo, en este caso, las revisiones regulares, ¿no? Entonces, echarle como un vistazo a esa agenda, evaluar, diríamos nosotros, periódicamente, sí, evaluar como periódicamente cómo vamos con esa agenda, cuál ha sido el avance que hemos tenido, qué tanto hemos logrado, sí, si hemos alcanzado pues las metas que nos hemos propuesto y si seguramente si no hemos alcanzado pues como lo que nos hemos propuesto, sí, o por lo menos no todo, entonces mirar qué necesitamos ajustar, ¿no? Y en qué nos debemos de adaptar allí frente pues a esa agenda que ya previamente pues tenemos allí. Como sugerencia en este punto, podríamos usar, ¿sí? Herramientas como un diario o como hay unas plantillas, ¿sí? De revisión, pues digamos, como semanal, ¿no? Entonces podríamos utilizar este tipo de herramientas para poder hacer como esa revisión de esas tareas que hemos planeado allí. Y la última es la tecnología y las herramientas, ¿no? Que sería un poco empezar a buscar allí cuáles son esas herramientas y esa tecnología que tenemos a la mano para poder, digamos, como gestionar o llevar a cabo pues esas agendas y esas listas de tareas que tenemos allí.
¿sí? Entonces hay aplicaciones, hay plataformas digitales, hay apps, ¿no? Que uno también puede instalar. De hecho, ejemplo, aquí esta sala, ¿no? Este Teams, en lo que es Outlook y demás, tienen allí pues también su calendario, ¿no? Donde podemos incluir también allí tareas, ¿sí? De manera pues específica, ¿sí? Donde pues se puede personalizar en cuanto a horarios, fechas, cuando se puede repetir pues esta tarea y demás. Entonces, este tipo de herramientas las podemos empezar a usar, ¿no? De lo que les mencionaba también del tema de recordatorios, entre otros, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver un poquito algunos ejemplos de cada una de ellas cuando las utilizamos de manera digital o cuando ya las utilizamos como ya algo más escrito y demás, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco acá. Listo, entonces resulta que una de las herramientas que anteriormente pues, les estaba como comentando, que es un poco válida y que es funcional para muchas personas, es la matriz de Eisenhower, ¿sí? Que aquí esta matriz tiene una particularidad que se divide en 4 partes, ¿sí? Lo cual pues va a permitir que la persona que la está aplicando pues pueda llegar a definir, ¿sí? Cuáles son esas tareas a las que hay que darles prioridad porque pueden ser urgentes, porque pueden ser importantes, ¿no? Entonces vamos a mirar un poco cómo está dividida esta matriz. Entonces, esta matriz se divide de la siguiente manera, donde esta parte está como lo importante y esta parte de acá abajo está como lo no importante, ¿sí? Más sin embargo, vamos en este momento a ver un video que nos va a explicar un poco cómo funciona esta matriz. Entonces, permítanme en un momento, les dejo de compartir para compartirles el video. Por favor, me avisan cuando estén viendo la pantalla. ¿Por qué? Ahora, ¿qué se hizo? Yo juraba que lo tenía abierto. Listo. Creo que es esta. Sí. Acá. Me avisan si se ve y si se escucha. Por favor. Se saca. ¿Se escucha y se ve, equipo? Se ve, pero no se escucha. Ok, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. Acá, acá, acá. El día de hoy les voy a compartir una herramienta súper chévere que sirve para priorizar tus actividades. De hecho, ¿Se escucha? Sí, ahí Listo, se gracias escuchaba. Luis. Y gracias por la confirmación. Voy a silenciar mi micrófono para que no se interrumpa el video. el día de hoy les voy a compartir una herramienta súper chévere que sirve para priorizar tus actividades. De hecho, se llama así, matriz de prioridades. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues básicamente es para que sepas qué hacer primero y qué hacer después en caso de que tengas un montón de cosas por hacer y no tengas ni idea de por dónde comenzar.
Es muy sencilla de utilizar, solamente vamos a dibujar un cuadrado y dividirlo en 4 secciones iguales. En la línea horizontal vamos a evaluar la importancia de las cosas, es decir, qué tanto nos puede afectar el hacer o no hacerlas. Y en el eje vertical la urgencia de las mismas, o bien, si tenemos que tenerlas listas para ahorita o para ahorititita. De este modo, si es una tarea que no es importante y que no es urgente, vamos a ponerla en el recuadro inferior izquierdo. Las tareas que tengamos en este cuadro las analizaremos para saber si realmente es necesario hacerlas o podemos omitirlas. Aquí podríamos poner cosas como acomodar tus zapatos por color, quitarle el polvo a tus libros, pasarle limpio tus apuntes de la primaria y todo ese tipo de cosas que quizás se verían muy bonitas, pero realmente no nos ayudan en mucho. Luego pensaremos en tareas que sean urgentes, pero no importantes. Y mira, si es urgente pero realmente no es tan importante y no es necesario que lo hagamos nosotros mismos, buscaremos la manera de que alguien más las haga. Aquí viene la delegación de tareas. Y aunque muchas personas prefieren hacer todo ellas mismas, siempre es bueno aprender a saber qué tienes que hacer tú y qué puedes dejar que haga alguien más. Acá pondremos cosas como ir al supermercado, salir a recibir paquetería, agendar una cita para esto, para lo otro, o asistir a una reunión quizá no tan importante. De aquí pasamos a anotar las tareas que sean importantes, pero que no sean urgentes. ¿Y qué hacemos con las tareas aquí? Pues les ponemos una fecha y las anotamos en nuestro calendario. En este otro video tengo una herramienta muy buena para llevar el control de todo eso. Acá vamos a poner cosas como sacar cita con el dentista para tu revisión semestral, pagar nuestras tarjetas de crédito, en el caso de que todavía no se acerca la fecha de pago, buscar áreas de oportunidad del negocio, cualquier cosa que nos beneficie, pero no sea necesario hacerla en este preciso instante. Y por último vamos a poner aquellas actividades que sean urgentes y que sean importantes. ¿Y qué crees? Aquí sí ni para dónde te hagas. Estas las tienes que hacer o sí y a la de ya. A estas actividades debemos enfocar toda nuestra atención y ponerle un chorro de esfuerzo para terminarlas lo antes posible. Acaban cosas desde asistir a reuniones importantes el día de hoy, llamar a algún cliente para cerrar un negocio, realizar pagos que tengas atrasados y cualquier cosa que entre más tiempo te tomes en hacer, más te va a afectar o que entre más rápido hagas, más te va a beneficiar. Y bueno, con eso concluimos este video. Si te ha gustado, no olvides darle Bueno, equipo, y así es como funciona esta matriz. Sería una herramienta que nosotros podemos utilizar y que es muy valiosa, ¿sí? Para poder identificar como esas tareas importantes e urgentes que pueden estar en nuestro día a día. Les voy a compartir de nuevo la pantalla, permítanme en un momento. Y aquí. Estoy compartiendo de nuevo pantalla. Sí, señora. Muchas gracias. Entonces, miren acá, aunque pues digamos que la orientación de acuerdo a lo que estaba indicando allí la persona en el video es un poco diferente, pero entonces aquí está lo que es urgente y lo que no es urgente, ¿sí? Y acá está lo importante y lo que no es importante. Entonces, aquí en este primer cuadro tenemos ejemplo, cosas con plazos fijos y que son un poco, pues digamos, como cercanos, ¿no? Ejemplo, como sacar la sartén del fuego, ¿no? Pues eso sí o sí tenemos que hacerlo de manera inmediata porque si no, por el contrario, pues se nos va a quemar, ¿no? Dar los medicamentos o medicinas a un hijo que está enfermo. Entonces son cosas que no se pueden aplazar, ¿cierto? Que son importantes y que son urgentes, ¿sí? Entonces ya aquí sí nos vamos a analizar, ejemplo, el cuadro 2. Entonces allí vamos a mirar que son cosas que son sin plazos fijos, ¿cierto? Y que son cercanos. Entonces allí, pero que pues no van a tener consecuencias importantes si no se hacen. Ejemplo, como hacer ejercicio. Bueno, pues si hoy, ejemplo, no sé, aplazamos el hacer ejercicio, pues seguramente no van a tener unas consecuencias importantes. Si lo dejamos hacer durante mucho tiempo, pues seguramente sí van a haber unas consecuencias más complejas, ¿no? Entonces, aquí conocer a más personas, pues en el sector, creo que ya esto tampoco va a tener mayor afectación y no es urgente.
En este caso del tercer cuadro, ¿cierto? Que vendría ya a ser la delegación, ¿no? Que es también supremamente importante. Entonces allí son cosas con plazos fijos, cercanos, pero sin consecuencias importantes si no se hacen. Ejemplo, preparar la comida. Claro, podemos delegar allí una persona para que prepare los alimentos por nosotros. Responder correos que no tienen pues especial relevancia y que seguramente pues otra persona que tenga conocimiento frente pues no sé, a determinados temas puede llegar a responderlos, ¿sí? Porque si, ejemplo, es acerca del trabajo y pues si la persona no tiene conocimiento de nuestro trabajo, pues seguramente no va a poder asumir esta tarea. Y el cuarto que serían cosas sin plazos fijos y pues que son cercanos. Entonces allí tampoco va a haber consecuencias importantes si no se hacen. Como ver tele y revisar las redes sociales de una u otra manera que ya lo hemos venido como dialogando un rato. Vamos a analizar en este caso cómo podemos hacer que ese tiempo, ¿cierto? Sea un poco productivo, ¿sí? Entonces aquí haz más tiempo con haz más con tu tiempo, logra tus proyectos y avances, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco cómo podemos ser un poco más productivos frente a esos tiempos. Entonces, primero nos dice que hay que, en el primer paso, ¿no? Para poder gestionar ese tiempo en 5 pasos, lo primero que debemos hacer es evaluar, ¿no? Hacer una evaluación estratégica de ese tiempo. Entonces, mirar, analizar, ¿sí? Cómo se está gastando el tiempo y el mirar como las prioridades, ¿no? Allí y cuáles son esas estrategias que podemos implementar que nos pueden permitir allí poder gestionar de una manera más eficaz, pues, ese tiempo que nosotros estamos teniendo allí y que sea un poco más productivo, ¿no? Entonces también es poder en el siguiente paso, es poder revisar allí la optimización, ¿no? De esas reuniones. Entonces podría ser partiendo pues de la implementación de políticas para reducir, ejemplo, la cantidad de reuniones. ¿Qué tal si no hacemos 3 reuniones en, no sé, en la semana, sino más bien hacemos 2 reuniones que sean un poco más puntuales, donde se traten pues los mismos temas que se trataban, ejemplo, en las 3 reuniones, ¿sí? Entonces, partiendo, por supuesto, de esa comunicación asertiva, de esa comunicación, pues también allí muy breve, puntual, clara, concisa, ¿cierto? Que nos estaban mencionando anteriormente. Y aquí podríamos, ejemplo, establecer reuniones también solo cuando realmente pues sean necesarias y entrar a definir pues la agenda, ¿no? Y compararla antes de la reunión. Entonces, mirar también, ejemplo, cómo va mi agenda del día y qué tanto pues puedo tomar para la reunión si surgió pues de manera improvista, ¿no? Entonces, que sea una reunión que se tenga que realizar pues de manera inmediata por alguna situación. Hay algunas reuniones, ¿no? Que se deben de llevar a cabo de manera presencial, sí o sí, porque pues estamos trabajando en la oficina y no hay lugar a que se pueda pues dar esa reunión de manera virtual. Pero en la medida de lo posible, cuando no sean necesarias, pues esas reuniones de manera presencial, que se puedan utilizar herramientas como Meet, Teams, Zoom, ¿sí? Que nos pueden ayudar un poco a maximizar pues tiempos porque nos ahorra esos tiempos de desplazarnos, ¿no?
de un piso a otro o de una oficina a otra. Entonces, cuando nosotros solemos tener reuniones, entonces que primero aprovechamos, vamos por el vasito de agua, vamos por el tintico, vamos por, a ejemplo, no sé, entrar al baño, ¿sí? Entonces, en el poderse desplazar de un lugar a otro, pues va a tomar tiempo. Entonces, allí pues vamos a tener unos tiempos que podemos aprovechar, ¿sí? A través de estas plataformas digitales que nos permitan pues conectarnos como de una manera más inmediata, ¿no? Y está el tercer paso que sería la delegación avanzada. Entonces allí es empezar a delegar esas responsabilidades, ¿no? A asignar unas tareas, pero aquí hay que tener en cuenta que no es asignar por asignar tareas, ¿no? Sino que hay que hacerlo de una manera estratégica e inteligente, ¿sí? Donde nosotros veamos si estamos si estamos hablando de un equipo de trabajo, entonces allí donde se pueda ver el potencial y las capacidades que tienen las diferentes personas que hacen parte de ese equipo de trabajo, ¿sí? Donde yo pueda identificar en determinadas personas que puedan llevar a cabo pues esta tarea sin mayor esfuerzo y que lo pueda hacer pues con calidad y demás, que en realidad pues este sí sea un apoyo para nosotros, más no de pronto pues una preocupación más, donde se delegue pues la tarea y se tenga como esa angustia si la persona pues va a hacer bien o no lo que se le entregó, ¿sí? Para ello, pues es importante que se entren a evaluar como esas habilidades, ¿no? Y también como esas fortalezas que tienen allí la persona. Dentro de estos también está, ejemplo, el paso número 4, que sería la automatización y la tecnología. Entonces allí es, ejemplo, utilizar pues herramientas digitales o software. A veces pues allí hay personas que son muy gomosas de la tecnología, pero en realidad no soy tan gomosa de la tecnología. Pero pues sí, hay personas que sí lo utilizan muchísimo, otras que prefieren pues utilizar los medios digitales, ¿no? Para empezar pues como a reducir tiempos, especialmente en aquellas tareas que son como muy, por decirlo de alguna manera, muy operativas, ¿no? Y que digamos que son procesos que de una u otra manera pues se repiten, ¿no? Entonces, si son procesos que se repiten, que son como muy automáticos, entonces podríamos apoyarnos en este tipo de herramientas para realizar este trabajo. Para el ejemplo, podríamos mencionar el tema de ahorita que se está utilizando mucho, que es el Power BI. Si han tenido la oportunidad de escucharlo o lo han Sí, trabajado, señora. aquí lo ha trabajado. Sí, es muy completo, ¿no? Porque puede sacar las gráficas, da los buenos indicadores y los malos, donde tenemos oportunidad de mejora. Entonces es un informe que ayuda muchísimo en cuanto a productividad. Efectivamente, ¿no? Y reduce un montón de tiempo, que es lo que, pues, al final de cuentas uno también busca, ¿no? Porque ya uno no tiene Sí, que empezar a hacer el diseño, que la gráfica, por un lado, que entonces las metas aquí, que ahora diseñe esto, que diseñe lo otro, sino que ya implementando allí, ¿cierto? Toda una base de datos que anteriormente pues ya se ha construido, se ha alimentado, pues nos da unos resultados espectaculares donde uno reduce un montón de tiempo. Entonces la idea es que podamos utilizar pues ese tipo de herramientas para poder trabajar allí y gestionar pues como esos tiempos. Y en el último paso sería, ay, ¿qué se me hizo? Y el último paso, ¿dónde está? ¿Por qué no está? No me aparece. Bueno, no sé qué pasaría. El último paso está relacionado con la evaluación y ajuste continuo, ¿sí? Y este ya empezaría a revisarse, ¿no? Como a evaluar como de manera semanal puede ser cómo vamos con esas agendas, si tenemos oportunidades de mejora, si estamos, ejemplo, trabajando metas, ¿no? Con nuestro equipo, entonces
realizar allí pues como una retroalimentación si tenemos trabajos que entregar de manera conjunta, ejemplo como esa delegación de tareas que hicimos, entonces evaluar con las personas que nos están apoyando, ¿sí? Como cuáles han sido esos resultados que hemos tenido al final de la semana y empezar pues a hacer como los ajustes necesarios y si se tienen que utilizar, ejemplo, otras herramientas o buscar otras estrategias, pues se van a empezar a buscar para hacer que esa gestión del tiempo pues sea un poco más productiva. Listo, equipo, en este orden de ideas ya aquí vamos a pasar a algo que es muy importante y es la rueda de la vida, ¿sí? Entonces, mi rueda de la vida, ¿no? Entonces, esta rueda de la vida va a ser como una evaluación, ¿no? Que nosotros nos vamos a hacer a nivel personal. Entonces, para ello, les voy a compartir un video que nos va a explicar cómo funciona la rueda de la vida, ¿sí? Pero antes de ir al video que nos va a explicar cómo nosotros podemos realizar pues esta actividad como para ver cómo estamos en cada uno de los aspectos de nuestra vida, voy a compartirles acá y es que partiendo de este video vamos a hacer una actividad, pero esta actividad sí es evaluativa. Es decir, que hoy nosotros tenemos clase nuevamente el jueves, ¿sí? Si nosotros tenemos clase nuevamente el jueves, esta rueda la podríamos estar entregando para a más tardar el martes de la otra semana, ¿sí? Porque nosotros finalizamos el jueves 12 el curso. Entonces, el 10, es decir, de hoy en 8 días, ustedes ya, digamos que sería el último plazo o el plazo máximo para que entreguen esta rueda. Igual esta es una rueda que tampoco pues toma como mucho tiempo el poder realizarla. Entonces vamos a revisar cómo se hace la rueda, ¿sí? Cuáles son los aspectos que se deben de evaluar, cómo los evaluamos y partiendo de ello, entonces vamos a responder estas preguntas que están acá en pantalla, que igual pues al final de la clase yo les compartiré la presentación y les envío puntual la imagen de esta actividad evaluativa para que ustedes la tengan allí y la puedan desarrollar. Les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Acá. Vamos a revisar cómo funciona este ejercicio de la rueda de la vida. Pero, listo. La rueda de la vida es uno de los ejercicios de coaching que nos centra. ¿Escuchan y ven? Se escucha bajito, profe. Creo que es el señor que habla como un poquito bajo. Bueno, voy a silenciar mi micrófono, tal vez silenciándolo se escuche un poco mejor. La rueda de la vida es uno de los ejercicios de coaching que nos centra en establecer objetivos, pero a un nivel integral. Advertencia: de nada sirve que estemos logrando muchas cosas a nivel profesional si estamos descuidando a la familia, a los hijos y nuestra salud. Vea el primer enlace que está en nuestro perfil. Ahí te regalo el formato gratuito para que lo puedas imprimir y hacer. También en nuestro perfil está una serie de videos totalmente gratuitos donde te explico el paso a paso de este sencillo ejercicio. La rueda de la vida nos ayuda a contestarnos 3 preguntas esenciales para la consecución de nuestros objetivos. La primera: ¿dónde estoy? Si realmente donde estoy es algo que quiero. La segunda: ¿a dónde quiero llegar? Cuando grafiquemos los resultados, vas a ver entonces la brecha existente entre el punto A, que es dónde estoy, y el punto B, dónde quiero llegar, y esto nos va a llevar a hacernos otras preguntas. Sígueme en mi perfil. Hacemos entonces con el ejercicio de la rueda de la vida. Lo primero que tienes que fijarte es que se compone de unos círculos grises. Y si nos vamos al más pequeño, verás que se atraviesa en una línea negra donde hay un numerito de 1. El siguiente círculo corresponde a la escala 2 y verás que hay 10 círculos
que corresponden a la calificación que vas a poner a cada una de las áreas. Por lo tanto, el primer paso consiste en que te vas a calificar en cada una de las áreas de vida en una escala de 1 a 10 y vas a marcar con otro color la línea que corresponde a la calificación que le das, así como en este ejemplo. En este ejemplo, la persona se ha calificado en salud con un 6 porque considera que no está tan mal, pero todavía tiene que hacer mucho más por su salud. Un 3 en amistades porque considera que tiene que ampliar su círculo de influencia. A esta persona le gustaría viajar más porque se ha calificado muy bajo en ocio, pero precisamente en lo que es vida profesional y desarrollo profesional se siente que está muy bien. Sígueme para que veas el siguiente paso. Seguimos con el ejercicio de la rueda de la vida. A este momento ya te has calificado en cada una de estas áreas de vida de 1 a 10 y se muestra en la figura actual. Eso ha respondido a la pregunta ¿dónde estoy? Ahora vamos a graficar lo que corresponde a dónde quieres llegar. En cada una de las áreas de vida, entonces vas a utilizar la misma escala para graficar a dónde te visualizas en el periodo de tiempo que has definido para tus objetivos. Y por favor, eso que visualizas, a dónde quieres llegar, asegúrate que sea algo alcanzable con tus recursos internos y materiales. Y otro criterio muy importante es que eso que visualizas, que quieres alcanzar, sea algo apasionante para ti, algo que tenga que ver con tu entusiasmo y no algo impuesto por los demás. Listo, estos dos pasos que he realizado te va a hacer ver la brecha existente entre el punto A, donde estoy, al punto B, a donde quiero llegar. Esa brecha es información valiosa que te voy a explicar en un próximo video que vamos a hacer con esa información. Seguimos con el ejercicio de la rueda de la vida. A este punto ya tienes las líneas verdes que corresponden al punto A, dónde estás en este momento. Tienes también las líneas celestes que corresponden a dónde quieres llegar. Ahora vamos al paso más importante porque esta información anterior nos hace ver la brecha existente entre dónde estás a dónde quieres llegar. Para cada una de las áreas y tomando en cuenta esa brecha te vas a contestar ¿cuáles son los pasos que tengo que dar entonces para eliminar esa brecha? Esto se hace con paciencia porque eso prácticamente va a determinar el plan de acción que va a dirigir tu actitud, tus recursos y tus inversiones de tiempo y dinero en los siguientes días para lograr tus objetivos. El que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve, pero usted que me ha acompañado en esta serie de videos ahora tiene un plan de acción profesional para conseguir eso que realmente usted desea en su vida. Bueno, equipo, entonces la idea, ¿sí? En este ejercicio es que nosotros hagamos esa rueda de la vida de una manera pues consciente, ¿no? Primero identificando cómo estamos en cada uno de los aspectos que nos mencionaba, pero no vamos a revisar solo los aspectos que tenía esta persona en el video, sino los aspectos que están en la diapositiva, que yo ahorita les envío la imagen que es la que tenemos acá en pantalla. Esperen porque creo que no estoy compartiendo. Denme un momento. Lo ideal es que podamos revisar cada uno de estos aspectos que están acá en la diapositiva. Ahí ya debería estarse compartiendo. Entonces aquí sería evaluar, ¿cierto? Ese crecimiento personal, negocios y estudio, familia, salud, amigos, recreación, ¿sí? O diversión, amor, contribución, finanzas y la espiritualidad. Entonces, vamos a evaluar cada uno de estos aspectos, cómo estamos y si ya estamos en la meta, ¿no? O si queremos llegar a un punto diferente en el que nosotros nos encontramos y poder establecer, ¿sí? Cuáles podrían ser algunas estrategias que ustedes podrían implementar para llegar a ese punto que desean, en el que desean estar, ¿sí? O por el contrario, si de pronto ustedes dicen, no, anteriormente en espiritualidad puede ser, me encontraba, ejemplo, en un nivel 3, pero resulta que he venido implementando, en ejemplo, cuando voy de camino a la casa, a la casa o al trabajo, escucho una Biblia, no sé, sí, una audiobiblia. Entonces,
allí he mejorado esa parte espiritual y no sé, ya ahorita estoy en 4, ¿sí? Si también lo pueden hacer como en ese sentido del análisis, pues también sería como chévere, porque también hay que reconocer, ¿no? Los avances que uno poco a poco pues va teniendo. No sé si de pronto tengan alguna inquietud referente a este ejercicio. Por el momento De no, pronto, Erika, muy claro todo. ¿no? Listo, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Y acá la idea es que después de tener esa rueda, ¿cierto? Realizada, que podamos responder estas preguntas, ¿no? ¿Qué área necesita fortalecer más, ¿no? Es decir, la que esté más bajita, entonces revisar allí cuál es la que necesita fortalecer más. ¿Cuál es tu meta, cierto? En esa área o en los, digamos, puede ser en los próximos 3 meses, 2 meses, un mes, ¿sí? Y acá la última pregunta, ¿qué acciones concretas puedes tomar esta semana para empezar a trabajar en esa área que de una u otra manera pues está como bajita, ¿no? Entonces, para que ustedes respondan estas preguntas allí en el ejercicio. Y esa sería nuestra actividad evaluativa, ¿sí? Que recuerden que uno de los compromisos para poder aprobar el curso estaba en la entrega, ¿cierto? De una actividad. Entonces, en ese orden de ideas, esta va a ser la actividad que nosotros vamos a entregar. Y como les menciono, la idea es que ustedes la puedan entregar de hoy en 8 a más tardar. Si la pueden entregar antes, si la terminan antes, pues no hay problema, la pueden entregar. ¿Dónde la van a enviar? La van a enviar a través de correo electrónico. Ya ahorita en el grupo pues les dejo como toda la información y les dejo el correo y la fecha, horario y demás para que ustedes tengan como muy claro las condiciones de entrega de esta actividad. ¿De acuerdo, equipo? Bueno, entonces ya terminamos con este tema, ya terminamos parte pues de ese módulo 2 que veníamos trabajando. Voy a compartir acá la siguiente parte de este módulo 2, que sería ya el módulo 2, parte 2. Permítanme, ya les comparto nuevamente la pantalla con este módulo. Esto parte 2. ¿Me confirman si ya están viendo la pantalla, por favor? No. No, señora. No, no, señor. Ahora sí. Perfecto. Entonces estamos por el orden, ¿cierto? De esa organización y gestión del tiempo. Entonces aquí vamos a revisar, ¿cierto? Definir la planificación efectiva y la organización pues de tareas. También acá vamos a revisar algunas técnicas de organización de tiempo y también identificar pues estrategias de productividad. Vamos a empezar por aquí. Entonces partamos de la definición, ¿no? De planificación. Entonces, esta definición de planificación es una competencia donde nosotros vamos a lograr, ¿sí? Administrar efectivamente pues el tiempo y vamos a definir pues de manera efectiva las diferentes tareas que nosotros tenemos en el día a día, ¿sí? Esta es una competencia, ¿no? Que hace parte de esa lista de competencias o habilidades blandas que nosotros pues hemos estado
como dialogando, ¿no? Algunas ya hemos mencionado en el transcurso de este curso, ya las hemos mencionado y seguiremos mencionando algunas otras, ¿sí? Entonces, vamos a estar aquí revisando algunas más. Obviamente no vamos a alcanzar a revisarlas todas, porque pues igual el curso está diseñado, es un curso corto, ¿sí? Pero sí vamos a estar revisando otras que también son como importantes y que debemos de tener como en el radar. Entonces, aquí vamos a partir de algo importante y es que esa planificación, ¿sí? Del tiempo o esa planificación que nosotros podemos tener allí, no solo implica, ¿sí? El poder decidir qué hacer, ¿sí? Sino que también implica cuándo lo vamos a hacer y cómo vamos a hacer y con qué recursos vamos a hacer. Entonces, hay allí unos elementos claves, ¿sí? Donde nosotros para poder llevar a cabo, gestionar pues esta competencia, es importante que se tengan en cuenta cómo evitar en primera instancia el estrés y el desorden, ¿no? Que anteriormente hablábamos un poco del tema del desorden, ¿no? Cuidar mucho pues esos espacios en los que nosotros estamos, evitar el estrés, entonces empezar a realizar técnicas para poder controlar un poco o manejar ese estrés laboral que nosotros llamamos, ¿sí? Donde mencionábamos, ejemplo, algunas técnicas, bueno, yo les mencionaba así de manera muy general, unas técnicas que se llaman técnicas de anclaje, ¿sí? Las cuales pueden ser, de ejemplo, no sé, una técnica de anclaje puede ser que nosotros realicemos un ejercicio donde nos permitamos tener un espacio, ¿sí? Tranquilo, en silencio, ¿sí? Y que nos permita irnos a un recuerdo, ¿sí? Del pasado, por lo general, casi siempre pues es un recuerdo que lleva allí uno, que nos haya generado, ejemplo, cosas positivas, ¿sí? Tal vez, no sé, el momento en el que nos casamos, el momento de nuestra graduación, tal vez el momento en el que vimos un familiar que hace muchos años no veíamos, ¿sí? Entonces, momentos que me traigan a mí o que me generen sentimientos, ¿sí? Emociones positivas. Entonces, allí, estas técnicas de anclaje permiten digamos, bajarle a esos niveles de estrés. Y más si ustedes hacen la técnica de anclaje acompañada con una buena técnica de respiración, pues el beneficio va a ser el doble. Cumplir también dentro de esos, digamos, claves que hay que tener en cuenta pues para esta competencia de planificación es cumplir, ¿no? Con los plazos sin generar, digamos, como lo que nosotros decimos, sin dejar lo que podemos hacer hoy para mañana, ¿sí? Avanzar, ejemplo, hacia las metas personales y también profesionales. Son algunas claves que se deben de tener en cuenta allí en este sentido. Entonces, vamos a implementar cada una de ellas. Y vamos a mirar aquí de qué manera, de qué manera nosotros podemos empezar a generar pues esa planeación, ¿sí? Hay diferentes formas de hacerlo donde puede ser de manera diaria, que sería en este caso mensual, ¿sí? Vamos a estar revisando cómo lo podemos manejar. Si nosotros llevamos a cabo una planificación de estas tareas de manera diaria, entonces allí vamos a mirar que lo primero es hacer, ¿cierto? Una lista de tareas. Entonces, esa lista de tareas van a ser esas actividades que se necesitan realizar durante el día, ¿sí? Y que necesitan pues tener allí una priorización según si son urgentes o si son importantes de acuerdo a lo que estábamos viendo
en la matriz que anteriormente se explicaba por medio del video, ¿sí? Entonces ahí poder definir en esos cuadros, ¿no? Si es arriba, entonces si es importante y urgente, si es abajo, si es importante y no es urgente, bueno, entonces allí empezar a definir cuál es la urgencia de cada una de esas tareas. Después de ello, generar allí también un horario por bloques. Entonces se divide el día, ¿no? Entonces nosotros podemos dividir el día, puede ser, no sé, en la media mañana, ¿sí? En la mañana, en la media mañana, en la tarde y ya en la tarde-noche, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces allí dividimos las tareas de acuerdo pues a esos bloques de tiempo que nosotros pues estamos implementando, ¿no? Entonces, se identifica, ejemplo, no sé, pues podemos mirar, ¿no? De acuerdo a los horarios. Hay personas que son demasiado organizadas, entonces donde dicen, listo, de 8 de la mañana, ya a las 8 de la mañana tengo que estar en la oficina, o por el contrario, si estoy desde casa, a las 8 de la mañana ya tengo que estar sentado en el computador, donde de 8 de la mañana a 10 de la mañana, sí, son una tarea de 2 horas, vamos a generar, ejemplo, la gestión de informes, ¿sí? Ya después de 10 de la mañana a 10:30, pues voy a hacer una pausa activa, aunque esa pausa activa podría ser muy larga, ¿no? Puede ser más bien como 15 minutos, ¿no? Entonces generamos una pausa activa de 15 minutos o 30 minutos, pues dependiendo. Pausa activa, comemos algo, ¿sí? Hacemos algunos ejercicios por todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya después de dimos listo, ya 10:30 se me termina mi pausa activa, mi cafecito, mi break, ¿sí? Ya después de 10:30 a 12, puede ser del mediodía, podemos empezar a responder correos, hacer llamadas, ¿sí? Entonces, ese tiempito va a ser como para dar respuesta a esos mensajes que tenemos allí pendientes. Ya después de ahí, no sé, viene ejemplo, la hora del almuerzo. Entonces, la hora del almuerzo puede ir de 12 a 1 de la tarde. Entonces, ya después empezamos a preparar, ¿cierto? El horario de la tarde, ya tomándonos pues como ese horario del almuerzo. Entonces, así es como podemos hacerlo, dividiendo pues como los temas por bloques. Y la técnica del pomodoro, ¿quiénes utilizan esta técnica? ¿Hay alguno que haya utilizado en algún momento esta técnica? ¿Alguien que la utilice en este momento o que en algún momento la haya utilizado? Sí, realmente es una técnica que ayuda mucho. Yo, por ejemplo, la utilizo sobre todo para mis visitas. Entonces, sé que el horario administrativo lo hago en la mañana. Soy más eficiente en la mañana en contestar correos, de pronto mirar el BI, sacar el informe de los muchachos, pero yo sé que después de las 12 del día yo ya tengo que estar en la calle, o sea, ya tengo que tener organizado a dónde voy a ir a visitar, cuántas personas voy a visitar, cuál es el asesor foco. Entonces, la planeación diaria sí ayuda mucho, o esa agenda semanal ayuda muchísimo. Nosotros, por ejemplo, como coordinadores, nosotros tenemos que hacer agenda semanal. Y la agenda semanal es lo que vamos a realizar en la semana siguiente. Entonces nosotros lo entregamos el día viernes, entregamos justificado que se hace de lunes a sábado. Sí. Y esa sesión nos ayuda obviamente a dar muchas cosas. Quiénes son los asesores foco, dónde debemos inclinar más nuestra estrategia, validar de pronto qué podemos cambiar dentro de la planeación si no está funcionando. Entonces ahí es cuando uno maneja el plan B a la Z, ¿cierto? Y no funciona el A. Entonces, Sí. mucho en el tema de productividad. Súper, súper que sean así tan organizados, ¿no? Bueno, en este caso, entonces aquí dentro de esa agenda, ¿cierto? Diaria,
También podemos utilizar la técnica del pomodoro, entonces que anteriormente mencionábamos, que es una técnica que nos ayuda a tener de una u otra manera pues unos intervalos, ¿sí? De tiempo donde podemos gestionar unas pausas cortas, ¿sí? Que de una u otra forma pues nos van a ayudar allí a recuperar nuevamente como energía para retomar las diferentes actividades que tenemos en el día a día. Entonces trabajamos 25 minutos, ¿sí? En la tarea asignada, pues dependiendo de pues, los horarios que tengamos, si estamos, ejemplo, no sé, en horas de la mañana revisando el tema de correo, ¿cierto? De 8 a 10, entonces allí, listo, ya tenemos una tarea seleccionada, vamos a trabajar 25 minutos sin interrumpir pues esta tarea, tomamos esa pausa de 5 minutos, ¿sí? Y nuevamente retomamos a los 5 minutos la misma tarea que estábamos haciendo. Y lo ideal es que digamos que este pomodoro o esta pausa se tome o se repita 4 veces, ¿sí? Y luego de haberla repetido 4 veces, ya la quinta vez que usted ya haya trabajado, ejemplo, digamos, los 25 minutos, ya la pausa puede ser un poquito más larga, porque por supuesto, pues ya el cuerpo está un poco más cansado, ya ha pasado más tiempo y demás, entonces la pausa puede ser, ejemplo, no sé, de 10 minutos, ¿sí? Ya después puede ser de 15 minutos, pero lo ideal es que se repita 4 veces en esos intervalos de tiempo. Primero iniciando con 5, ya después pues, lo pueden hacer con 10 minutos, ¿no? Y lo repiten 4 veces y así sucesivamente, ¿sí? La idea es que se puedan como tomar esas pausas en el día. Y esa sería como la agenda diaria o la planificación diaria. Ahora hablemos de esa planificación semanal, que era un poco lo que nos estaba mencionando Sandra, ¿no? Entonces aquí revisar esa agenda semanal incluye primero pues en las reuniones, citas, también los plazos que se tienen o los tiempos que se tienen. También incluye, ejemplo, las actividades personales, ¿sí? Entonces, importante que dentro de esta agenda diaria, perdón, semanal, se puedan revisar también, ejemplo, la forma, ¿no? De utilizar herramientas como Google Calendario, ¿cierto? Que es bastante chévere para utilizar, es muy efectivo. Y para ello me voy a permitir, ejemplo, compartirles a ustedes acá mi pantalla y que podamos revisar, aunque yo creo que muchos de ustedes pues ya deben de utilizar algunas de estas herramientas para poder planearse de manera semanal, diaria o mensual. Entonces, en un momento yo les comparto acá esta pantalla. En el caso, bueno, estábamos hablando de Google. Entonces aquí tenemos por acá la herramienta, ¿no? Entonces este sería el Google Calendario, ¿sí? Que podríamos utilizar, donde aquí podemos planear, ¿no es cierto? En el día a día o de manera mensual o diaria. Entonces básicamente aquí cada vez que nosotros vamos a incluir una actividad, una tarea, dependiendo, ¿sí? El día y demás, entonces aquí podemos pararnos en la fecha, si es ese mismo día, o por el contrario, acá podemos darle, ejemplo, un evento o una tarea. Démosle acá una tarea. Entonces acá podemos colocar el título de la tarea. Ah, no sé, cumplir con la cita de medicina general, ¿sí? Listo, ahí hay una tarea. Y aquí podemos colocar la fecha de qué día va a ser esta cita. Por ejemplo, no sé, el viernes. ¿A qué horas? Ah, bueno, no, va a ser en horas de la mañana. ¿Sí? En horas de la mañana puede ser, no sé, a las 10:30 de la mañana. Y aquí vamos a colocarle cuántas veces, ¿cierto? Se repite pues como la tarea. Acá dejamos una observación o descripción si queremos, no sé, llevar los exámenes, ¿sí? Como que no se nos olviden los exámenes.
Y bueno, aquí podemos colocar, digamos, algunas, colocamos otras formas, digamos, como un poco más detallado, ¿no? Pero básicamente así es como funciona este calendario, ¿no? Y que también pues ese es muy efectivo. En la aplicación de Teams también tenemos uno muy similar. Funciona acá, los tengo a ustedes. Acá tengo la clase de ustedes. Por ahí tengo, pues digamos que este como es más de trabajo, pues no, la verdad casi no lo tengo con cosas. Pero acá, ejemplo, hay otro grupo que tengo de clases que está anterior a ustedes y esta clase va de 3 a 5 de la tarde y son los mismos días que tenemos clase con ustedes, si se dan cuenta. Entonces acá están los martes y los jueves. Y aquí es donde yo programo por lo general pues mis clases, ¿sí? No meto otra cosa porque las otras ya las tengo en otra aplicación. Entonces, básicamente es como nosotros funcionamos, ¿no? En estas aplicaciones o cómo funcionan estas aplicaciones que son bastante chéveres para uno poder manejar las agendas y demás. Mm, Voy por acá nuevamente. Listo. Esto es como para el ejemplo, ¿no? De esas planificaciones. Ay, que este computador a veces se pone cansón. ¿Ya están viendo mi presentación de nuevo? Sí, señora. Vale, gracias. Entonces aquí es valioso, ¿sí? Revisar, ¿no? Realizar una revisión de esas metas. Siempre pues hacerlo como al comienzo de la semana, entonces revisar cómo van las metas, ejemplo, a largo plazo, cómo van esas metas a corto plazo, ¿sí? Cómo van en términos generales pues esas metas y validar si es necesario aplicar pues como otras acciones, ¿sí? O reprogramar ciertas metas, bueno, revisar allí como cuáles son los ajustes a nivel general que se pueden realizar. Y algo pues de lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces es la priorización. Creo que esto siempre va a ir dentro de nuestras agendas, indiferente si es semanal, si es diario, si es mensual, indiferente de la programación que tengamos allí, siempre se van a estar identificando, ¿cierto? Se van a estar priorizando pues como esas actividades o esas tareas que tenemos allí para poderlas llevar a cabo, pues, o darles prioridad o gestionarlas de una manera más rápida. Y tenemos la planificación de manera mensual, donde se van a estar revisando los objetivos, ¿sí? Específicos a los que nosotros queremos llegar durante un mes, ¿no? Esto ya es como un poco más a largo plazo. Entonces aquí podemos, ejemplo, dividir los objetivos en tareas un poco más pequeñas para hacer, digamos, como el camino, por decirlo de alguna forma, hacer un poquito más fácil ese camino y lograr llegar a esa meta que nosotros tenemos como establecida. Revisar, ¿no? Utilizar lo que estábamos mencionando, un calendario que nos permita agendarnos de manera mensual, ¿no? Que nos permita como colocar allí todas esas actividades que tenemos planeadas para el mes y hacer una evaluación al final de cada mes, revisando pues qué logramos, qué no logramos y empezar a ajustar dentro de ese mes, pues algunos de esos objetivos que seguramente no se llevaron a cabo, ¿sí? Acá nos dejan una nota y nos dice que es importante revisar y ajustar la planificación regularmente para poder adaptarnos, ¿cierto? Que era un poco lo que hablábamos en cuanto a flexibilidad y adaptabilidad, podernos adaptar como a esos cambios y de una u otra manera asegurar que esas actividades o metas, objetivos que teníamos, ¿sí? En el mes anterior, pues se lleven a cabo en el siguiente mes.
Entonces, como empezar allí a realizar esos ajustes que se pueden llegar a dar dentro de esa agenda. Ya esto en cuanto a la agenda de manera mensual. ¿Listo, equipo? ¿Qué horas tenemos? Porque yo he estado aquí, ay, Dios mío, hablando y hablando y no me dijeron nada del tiempo. Entonces vamos a dejar ya aquí con este tema. La próxima clase pues retomamos con otras herramientas y técnicas. Y Sandra ya se ríe, Dios mío. No, interesante el tema, claro. Hoy no me percaté del tiempo. Listo, equipo. Entonces vamos a hacer un corte acá. Agradecerles pues el compromiso de nuevamente pues conectarse. Ya nos faltan solo 3 clases para finalizar este curso. Entonces mi invitación es a que continuemos, ¿no? Continuemos con este compromiso, que terminemos con el curso. Y que por supuesto pues presentemos los temas que hay que presentar. Como les había dicho la clase anterior, el día de hoy tenemos evaluación. Entonces les voy a compartir el link de la evaluación para que ustedes la desarrollen, ¿sí? Y la envíen. Es simplemente que ingresen al link, como les comenté, es un formulario de front que simplemente pues ustedes ingresan, diligencian allí sus datos, responden la pregunta, las preguntas que hay allí y le dan enviar y listo, pare de contar, ya a mí me llega la información. Si no es necesario que me confirmen si llegó, si no llegó, tal vez si se presenta alguna situación, ¿no? Les haré saber la situación de pronto que no me llegó la evaluación. Pues puede ser que no se presente. Cuando se presenta es porque los correos con los que abren el link, sí, automáticos que ustedes tienen enlazado, o bien sea a su PC, o bien sea el celular, es porque están muy llenos, sí, porque ya no tienen almacenamiento. Entonces, pues, esa es como la principal razón, a veces, por la cual pues no llegan como las evaluaciones, las envían, pero no llegan. Igual si hace falta alguna nota, créanme que se los haré saber. Y la actividad, ¿de acuerdo? Para dentro de 8 días. La evaluación van a tener de aquí hasta son las, bueno, digamos que las 40, de aquí a las 9:10 de la noche para que envíen la evaluación. Creo que es tiempo más que suficiente para que ustedes respondan. Solo son 10 preguntas, pero son de selección múltiple. ¿Sí? Entonces, la evaluación en realidad pues es muy sencilla, solo que ustedes lean, recuerden un poco los conceptos y demás que estuvimos viendo. Para ello les voy a enviar, dime. Erika, qué pena, ¿será que puedes ampliar más el tiempo? Lo que pasa es que yo ahorita, o sea, estamos ahorita en la salida de producción y me toca ahorita hacerlo y no sé si me dé el tiempo para hacer la evaluación. Entiendo, listo. Entonces hagamos algo. Antes de medianoche, ¿les parece? Antes de medianoche entregamos la evaluación, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Con gusto. Ok. Listo, equipo. Entonces les voy a hacer envío del material del módulo 1, del módulo 2, para que ustedes lo tengan allí, ¿sí? También como material de aporte. En este momento, entonces ya les agradezco por el espacio del día de hoy. Les deseo un feliz descanso. Cualquier cosa, situación que se les presente con la evaluación, estaré muy atenta al grupo de WhatsApp o al WhatsApp de manera interna para pues responderle las inquietudes que ustedes tengan. Vale, muchas gracias. No siendo mal, les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga, que estén muy bien, que descansen. Gracias. A Gracias. ustedes, con gusto. Muchas gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche. Igualmente.